Dentro de eso también mencionamos las anemias perniciosas, hicimos temas del tratamiento del caso de las ferropénicas, de cómo se maneja el tratamiento por vía oral y cómo se maneja el tratamiento por vía parenteral. En el caso de las menorroplastias también el tratamiento más sencillo, ¿verdad? Pero el tratamiento de por vía, al igual que el de entonces, ahora vamos a continuar con lo que queda de anemias y vamos a entrar en el territorio de las anemias hemolíticas, ¿sí? Entonces, ¿a qué grupo corresponden las anemias hemolíticas? ¿Son anemias regenerativas o regenerativas? Regenerativas, ¿por qué? Claro, entonces usan los reticulocitos aumentados, ¿sí? Y habíamos dicho que íbamos a considerar que los reticulocitos están aumentados cuando su valor se sitúa por encima de 90, ¿sí? Valor absoluto, ¿sí? Porque también se puede expresar en porcentaje, pero lo que dije que lo que vamos a tomar son los valores absolutos de reticulocitos, ¿sí? Entonces, seguimos en lo mismo, ¿verdad? Acuérdense que vamos a entrar según la clasificación funcional en esta ruta del algoritmo, ¿sí? Es decir, la que usamos reticulocitos elevados, y habíamos dicho en la clase de ayer de que cuando estamos ante esta situación tenemos que preguntarnos por un lado, ¿está o no está sangrando el paciente? Porque si lo que ocurre es una hemorragia, por supuesto que la cosa que está explicando ese incremento de los reticulocitos va a ser el sangrado, ¿sí? Pero si la respuesta es no, es decir, el paciente dice no estoy sangrando, lo siguiente que deberíamos preguntarnos era cómo estaban los valores de LDH y de bilirrubina indirecta, porque un aumento marcado de estos dos valores con reticulocitos elevados y una anemia bien establecida, pues nos abre la puerta para estudiar los procesos hemolíticos, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿recuerdan esta clasificación que habíamos mencionado ayer? Pues entonces vamos a enfocarnos un poquito más en la clasificación de las anemias regenerativas, que si se acuerdan habíamos dicho recién ahora que pueden ser por hemorragias o pueden ser por hemólisis. Y las hemólisis, gente, pueden ser hemólisis de causa corpuscular, ¿sí? O pueden ser hemólisis de causas extracorpusculares. Pero dentro de las anemias hemolíticas de tipo corpusculares destacan las siguientes entidades, ¿sí? Ahí están las membranopatías, y dentro de las membranopatías es relevante hablar de la esclerocitosis hereditaria. Habíamos hablado, creo que ayer también, de la HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna, me parece que les mencioné de esa enfermedad, ¿verdad? Habíamos hablado un poco de las enzimopatías, en donde se ve un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de piruvato-quinasa, y las hemoglobinopatías, en donde destacaban las talasemias y los síndromes falciformes. Por otro lado, tenemos las anemias hemolíticas extracorpusculares, ¿sí? Y antes de pasar a las extracorpusculares, como modelo de anemia hemolítica corpuscular, vamos a tomarle a la esferocitosis hereditaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito de qué es la esferocitosis hereditaria. Y dentro de las hemolíticas extracorpusculares, es decir, por situaciones que no tienen que ver en realidad ni con la membrana, ni con enzimas, ni con la hemoglobina, es decir, todo está por afuera, pues tenemos agentes como los tóxicos, los cuadros infecciosos como las infecciones por Clostridium infringens, Amoeba influenzae, habíamos hablado del paludismo, ¿sí? Las causas mecánicas donde habíamos hecho mucho énfasis en los recambios vasculares metálicos, ¿sí? Y les dije que esto se quedaba en amarillo porque de esto íbamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, hay algunos rasgos generales que son comunes a todas las anemias hemolíticas, y son estas que están puestas en esta diapositiva, ¿sí? Uno, incremento de los valores de lactato deshidrogenasa o LDH, ¿sí? Eso es común para todas las anemias hemolíticas. Quizás un poco más, quizás un poco menos, pero siempre están aumentadas por encima del rango normal. Teresa está durmiendo, sí, ya empezó la clase ya. Bueno. Lo otro es que hay una disminución de la hemoglobina libre, y eso está en relación a el proceso hemolítico como tal, ¿sí? Entonces, incremento del LDH, disminución
decir eliminación de productos en la degradación de la hemoglobina por orina, o en el caso de que la hemólisis es del tipo intravascular, ya lo vamos a mencionar, pues puede haber hemosiderin, ¿sí? También hay un incremento de los reticulocitos, ¿sí? Y ese incremento de reticulocitos se puede traducir en una policromasia en sangre periférica. ¿Por qué les hablo de policromasia? Porque cuando hacemos un frotis en sangre periférica, con las tinciones habituales no vemos los reticulocitos, pero sí bien vemos unas formaciones que por el aspecto y por el color que tienen, nosotros informamos como policromasia, pero en realidad son los reticulocitos, solo que para los reticulocitos se usa otra tinción especial, una tinción diferente para poder identificar los reticulocitos en el extendido de sangre periférica, ¿sí? Luego tenemos un aumento de la bilirrubina a expensas de la indirecta, que eso clínicamente se traduce en ictericia, ¿sí? Y finalmente hablar un poquito de la triada clásica que van a encontrar en los libros de medicina sobre la anemia hemolítica, que dice que la triada está compuesta de anemia, ictericia y la esplenomegalia, que es frecuente, pero no en todos los cuadros de anemia hemolítica puede estar presente, ¿sí? Entonces estos son rasgos comunes para todas las anemias hemolíticas, ¿sí? Entonces les dije que como ejemplo de anemia hemolítica de causa corpuscular íbamos a tomar a la esferocitosis hereditaria, ¿sí? Y la esferocitosis hereditaria es una de las causas de anemia hemolítica congénita o hereditaria, como dice su nombre, más frecuentemente vistas, al menos en nuestros medios, ¿sí? Creo que en Brasil hay mayor predominio de anemia de células falciformes por la composición de la población, ¿verdad? E incluso van a ver que en algunas partes de Asia o en algunas partes de África hay cierto predominio de cierto tipo de anemias hemolíticas congénitas, ¿sí? Por ejemplo, en el área del Mediterráneo, por ejemplo, predominan más las talassemias, ¿sí? En las regiones africanas se ve más la anemia de células falciformes, ¿sí? En nuestro país es mucho más frecuente ver la esferocitosis hereditaria, y es mucho más frecuente de lo que uno imagina. Esta esferocitosis hereditaria clínicamente se puede expresar de diversas formas, desde cuadros graves que requieren transfusiones periódicas o cuadros relativamente leves que cruzan apenas con una anemia leve, crónica, que no le genera ningún tipo de molestia o síntomas al paciente, ¿sí? Eso es lo que en genética se conoce como penetrancia variable, es decir, una misma entidad, una misma enfermedad se puede expresar de diversas formas en una población, ¿sí? Es decir, desde cuadros leves hasta cuadros más severos, ¿sí? Entonces, ¿qué decirles sobre la esferocitosis hereditaria? Pues, al ser una membranopatia, lo que ocurre acá es que hay alteraciones a nivel de las proteínas de anclaje de la membrana, ¿sí? Y esas alteraciones pueden asentar a nivel de la anquilina, esta sería la molécula de la anquilina, o bien puede ocurrir en la espectrina, que vendría a ser esto, o bien puede asentar en la banda 3 que está localizada en esta zona, ¿sí? La alteración más frecuente vista es la que está relacionada a la anquilina, ¿sí? Entonces, cuando hay un compromiso de cualquiera de estos tres componentes, la membrana del glóbulo rojo se vuelve mucho más vulnerable, se vuelve mucho más débil a los cambios de osmolaridad, ¿sí? Si se acuerdan en fisiología, en el interior de la célula la osmolaridad probablemente sea mucho mayor y por fuera sea mucho menor. Pero al tener una membrana estable, el glóbulo rojo se mantiene bien, se mantiene sin ningún tipo de alteración. Pero al encontrarse alterada la membrana, por supuesto que el líquido que está por fuera va a tender a pasar hacia adentro del glóbulo rojo como para equilibrar las presiones. Y al ser una membrana débil, al ingresar mayor cantidad de líquido dentro, empiezan a romperse los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces de ahí que empiezan a hacer hemólisis crónica, ¿sí? Entonces, clínicamente,
La primera manifestación suelen ser las crisis hemolíticas, y esas crisis hemolíticas muchas veces están favorecidas por procesos infecciosos. No obstante, el paciente con neferocitosis hereditaria también puede hacer crisis aplásicas, pero cuando sobrevienen las crisis aplásicas, aparte de que disminuyen la hemoglobina, puede disminuir los glóbulos blancos, pueden disminuir las plaquetas, y eso suele estar relacionado a la infección por el parvovirus B19. No obstante, el parvovirus B19 tiene muchísima predilección sobre la serie roja, y de hecho que es causal de lo que se conoce como aplasia pura de serie roja. ¿Sí? Tiene una predilección así exquisita sobre la serie roja. Y finalmente, si estos pacientes hacen crisis hemolíticas muy frecuentes o muy sostenidas, sobrevienen las crisis megaloblásticas. ¿Y por qué ocurren las crisis megaloblásticas? Porque justamente la médula, tratando de mantener o pensar esa anemia, empieza a producir precursores jóvenes a liberar el torrente, y con el tiempo las reservas de ácido fólico se agotan. ¿Sí? Acuérdense que ayer les dije que las reservas de ácido fólico se pueden agotar en semanas o meses, a diferencia de las reservas de vitamina B12 que tardan años en vaciarse. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista clínico, recordad como que estos pacientes siempre cursan con ictericia. Acuérdense que el glóbulo rojo defectuoso hemoliza, el paciente hace su ictericia, y al descender la hemoglobina, en respuesta a ese descenso, el riñón empieza a producir mucha eritropoyetina. ¿Sí? Eritropoyetina que hace, estimula los focos de producción de precursores eritroides. ¿Dónde es eso? En la médula ósea. Entonces, ese estímulo sostenido de la eritropoyetina sobre los huesos hace que haya hiperplasia ósea. ¿Sí? Es decir, los huesos son mucho más grandes, mucho más acentuados, y eso en el rostro hace que haya una hipertrofia del maxilar superior. ¿Sí? Y tiene un rasgo muy característico en la fase del paciente con neferocitosis. ¿Sí? Y además, la cortical del hueso del cráneo se vuelve mucho más grueso. ¿Sí? Y eso en una radiografía de cráneo lateral se ve como lo que se conoce como cráneo en cepillo. ¿Sí? Tiene el aspecto de un cepillo. Y por supuesto, acuérdense que en este caso la hemólisis es extravascular y por lo tanto ocurre en el vaso. ¿Sí? Y estos pacientes usualmente cursan con esplenomegalías masivas. ¿Y cuando se habla de esplenomegalia masiva, Lilia? ¿Cuál es el concepto de esplenomegalia masiva? Sanina que está comiendo ahí su sándwich. ¿Cuándo decimos que estamos ante una esplenomegalia masiva? ¿Qué cosa? Se define esplenomegalia masiva cuando la punta del vaso llega a fosa ilíaca izquierda o cuando la punta del vaso cruza la línea media abdominal al lado contrario. Es el concepto de esplenomegalia masiva. ¿Cuáles son las causas, aparte de la esclerositosis hereditaria, que pueden explicar esplenomegalías masivas? Paludismo, después. Leishmaniasis, después. Hasta ahí. Voy a poner mi cita con 5 cosas. 5 cosas. Ahí ya pasas. Otras causas son las enfermedades por depósito, y ahí tenemos a la enfermedad de Gaucher, se escribe pero se pronuncia enfermedad de Gaucher. Gaucher se escribe pero se pronuncia Gaucher.
Luego tenemos algunas enfermedades hematológicas como la leucemia mieloide crónica, la mielofibrosis, ¿sí? Algunos tipos de linfomas como la tricoleucemia o los linfomas de la zona marginal que cursan por esplenomegalia y demás. Paludismo, leishmaniasis, esferocitosis hereditaria, leucemia mieloide crónica, mielofibrosis, tricoleucemia, linfoma de la zona marginal. Y la enfermedad de Gaucher-Septier, pero se pronuncia Gaucher. Me hacen el examen oral de psicología. Es la masacre. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Cuando muchas veces el frotis de sangre periférica nos orienta a este diagnóstico, ¿sí? Es decir, tenemos un paciente con estas características, le hacemos su frotis y ¿qué vemos? Vemos unos glóbulos rojos muy pequeños que son microesferocitos, ¿sí? O un poquito más grandes, pero no del tamaño usual, que son los esferocitos. Estos son esferocitos, quizás un esferocito todavía, estos microesferocitos. Entonces, cuando vemos esto, podríamos sospechar de una esferocitosis hereditaria, ¿sí? Luego, el índice magnético que suele estar afectado es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que suele estar aumentada. ¿Y por qué está aumentada la concentración de hemoglobina corpuscular media? Porque los glóbulos rojos son pequeñitos, ¿no? Y entonces la cantidad de hemoglobina que hay en relación al tamaño del glóbulo rojo es mucho mayor de lo habitual. Por eso es que la concentración de hemoglobina corpuscular media suele estar aumentada también en la esferocitosis hereditaria, ¿sí? Y siempre nos valemos de un test que es lo que se conoce como test de fragilidad osmótica para poder establecer el diagnóstico, ¿sí? ¿Y en qué consiste el test de fragilidad osmótica? Se agarra, se toma la sangre del paciente con esferocitosis hereditaria, ¿sí? Se pone en un medio hipotónico. ¿Cuánta es la tonicidad normal del plasma? 725. No, eso es pH. ¿De cuánto viene el suelo fisiológico? 0.9%. Entonces, es un medio isotónico, es decir, que tiene la misma tonicidad del plasma, ¿sí? Por debajo de 0.9 son medios hipotónicos, 0.8, 0.7, 0.45, porque hay suelos que vienen al 0.45%. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la sangre del paciente y se va colocando en diversos medios hipotónicos, ¿sí? Como la membrana es una membrana frágil, ¿sí? Propensa a destruirse, cuando colocas en un medio ligeramente hipotónico empiezan a estallar, ¿sí? Lo cual no ocurre con glóbulos rojos normales, es decir, también va a empezar a estallar, pero con tonicidades mucho más bajas, alrededor del 0.45% más o menos, ¿sí? Pero en cambio con apenas un cambio de tonicidad empieza a estallar, ¿sí? Entonces, eso es el fundamento del test de fragilidad osmótica: colocar la sangre del paciente con sospecha en un medio hipotónico para determinar a partir de qué concentración empieza a analizar, ¿sí? Entonces, con eso nos ayudamos siempre para hacer el diagnóstico de esferocitosis hereditaria, ¿sí?
¿Y cómo se trata? Y ahí la respuesta depende de cómo se presente, por supuesto. En los cuadros leves, quizás con suplementación con ácido fólico sea suficiente, porque siempre hay que poner ácido fólico para evitar las crisis megaloblácticas. ¿Sí? Pero en las formas graves, es decir, aquellos que cursan con hemoglobina por debajo de 7 de forma muy sostenida, que tengan muchos síntomas, se puede favorecer de la esplenectomía, se le retira el vaso. ¿Por qué? Porque la hemólisis ocurre predominantemente a nivel del vaso. ¿Sí? Y por supuesto, podemos recurrir a la transfusión de glóbulos rojos en el caso de que el paciente tenga anemias muy severas. Usualmente podemos transfundir cuando la hemoglobina es inferior a 7. ¿Sí? O si el paciente tiene muchos síntomas. ¿Sí? Y no tiene ninguna contraindicación para recibir transfusiones. ¿Por qué? Porque recibe sangre de un paciente que no tiene enterocitosis. Entonces, al contrario, le va a servir más. Y eso es lo que tengo que decirles de enterocitosis hereditaria. Digamos la mitad de las diapositivas, pero por el que de la primera parte. Entonces, esta es una tabla que resume todas las anemias hemolíticas, principalmente de tipo congénito. Acá está puesta la esclerositosis hereditaria, acá están puestas las enzimopatías. Recuerden siempre que el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está ligada al cromosoma X, y el mecanismo que está comprometido es el de la vía de las exosas monofosfato. ¿Sí? Usualmente las crisis hemolíticas sobrevienen cuando el paciente se expone a alguna sustancia oxidativa, ¿sí? Y la hemólisis tiende a ser predominantemente intravascular. ¿Sí? En estos pacientes siempre hay que poner ácido fólico, ¿sí? Para evitar las crisis megaloblácticas. Sin embargo, acá no está indicado hacer la esplenectomía como una opción terapéutica, ¿sí? Porque el problema no está en la membrana del hematísimo, es por un problema enzimático. ¿Sí? Entonces, no tiene indicación de hacer la esplenectomía. Después tenemos los defectos de la hemoglobina, y dentro de los defectos de la hemoglobina, la entidad que nos suele interesar es la drepanocitosis o anemia de células falciformes, o ciclemia también. Ciclemia, anemia de células falciformes o drepanocitosis. Tienen esos tres nombres. Los tres nombres. Quizás se puede saber en un pregunta de examen. ¿Citen los tres nombres? Sí. No, le voy a preguntar los tres. Entonces, ¿por qué ocurre esta entidad? Básicamente porque en vez de producir, acuérdense que la hemoglobina que un adulto, cuando uno nace o cuando el feto está dentro de la madre, se produce la hemoglobina F, ¿sí? Que es la hemoglobina fetal. Después esa hemoglobina fetal es reemplazada por la hemoglobina A o por la hemoglobina A2, ¿sí? Que es la del adulto normal, ¿sí? Sin embargo, acá aparece una hemoglobina defectuosa que es la hemoglobina S, ¿sí? Y esa hemoglobina S tiende a precipitar dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Bajo ciertas condiciones esa hemoglobina S se precipita, y al precipitar deforma el glóbulo rojo. ¿Y qué forma suele adquirir el glóbulo rojo? Forma de banana, ¿sí? O forma de semiluna. ¿Entienden? Banana, una banana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conocen como células falciformes. ¿Sí? Y como es un glóbulo rojo defectuoso, cuando va pasando por la microcirculación, se atasca, no pasa. Se juntan los glóbulos rojos defectuosos y generan lo que conocemos como crisis vasoclusivas, ¿sí? Que suelen ser crisis dolorosas. ¿Sí? Usualmente hay una forma clínica que puede ser relativamente grave, que es la crisis dolorosa torácica. Un paciente tiene dolor torácico, parece que está infartando, que está haciendo un tromboembolismo, pero en realidad es una crisis dolorosa, tipo vasoclusiva. ¿Sí? Muchos de estos pacientes también por estas crisis vasoclusivas, y esto ocurre
principalmente en los primeros años de vida, ocurre lo que se conoce como autoesplenectomía. Es decir, los vasos que llegan al vaso, los vasos que llegan al bajo, se ocluyen y el vaso deja de formar parte del organismo. Y también, producto de eso, tenemos pacientes que se ven muchos infartos óseos que le predisponen a sobreinfección por salmonela. Entonces, ¿cómo solemos manejar a la dermatocitosis o anemia falciformes? Usualmente las crisis dolorosas se manejan con buena hidratación, hay que hidratar al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso hemodiluye la sangre y hace que empiecen a circular mejor los grupos defectuosos, y hay que hacerle analgesia, hay que aliviar el dolor. Usualmente utilizamos opiáceos, morfina, tramadol. Una opción terapéutica que solemos aplicar porque es relativamente económica, ¿sí? Porque hay varias medidas que podemos utilizar, pero acá les menciono a este medicamento que se conoce como hidroxiurea. ¿Sí? ¿Qué hace la hidroxiurea? Estimula la producción de hemoglobina F, la hemoglobina fetal. ¿Sí? Entonces, esa hemoglobina fetal es mucho más efectiva que esta hemoglobina S. Y por lo tanto, esto tiende a aumentar un poco más la hemoglobina del paciente con anemia de célula falciforme. ¿En el adulto? En el adulto. Y finalmente, si el paciente hizo su autoesplenectomía, estos pacientes deberían de estar vacunados contra la influenza, contra la meningitis y contra el neumococo. Acuérdense que si deja de tener vaso, va a ser más propenso a infecciones por gérmenes encapsulados. Por lo tanto, la vacunación contra la influenza, la meningitis o el meningococo y contra el neumococo son prioritarias. Una pregunta de examen. Y esto es más de lo mismo, es lo que ya estaba puesto, si vamos un poquito atrás, todo esto estaba puesto en los cuadros que estaban aquí. Todo está puesto ya acá. Entonces, para no detenernos mucho acá, porque en realidad es la antesala nada más para recordarles o insistirles en las anemias hemolíticas que son generadas por trauma eritrocitario, y hay una forma clínica muy rara que es la hemoglobinuria por marcha. Es decir, el paciente empieza a caminar o a hacer alguna actividad física y eso le genera un trauma físico que hace que los glóbulos rojos se destruyan. Es una forma muy rara, pero se describe. ¿Sí? Y después lo que ya le habíamos mencionado anteriormente, las prótesis valvulares, ¿sí? Que eran causa de trauma eritrocitario. Y aquí es donde quería llegar, en las anemias inmunohemolíticas. Y las anemias inmunohemolíticas, ¿a qué grupo corresponden? A las anemias corpusculares o extracorpusculares, las que son de causa autoinmune, extracorpusculares, así mismo. Entonces, cuando vamos a enfocarnos en una anemia hemolítica autoinmune, hay un test, un estudio muy importante que tenemos que efectuar, que es lo que se conoce como test de Coombs. ¿Sí? Entonces, el test de Coombs es un estudio, un test que nos permite determinar la presencia de anticuerpos,
¿sí? Anticuerpos que pueden estar unidos a la membrana del glóbulo rojo o anticuerpos que se encuentran libres circulando en el torrente sanguíneo. ¿Sí? De ahí que el test de Kunz puede ser directo o puede ser un test de Kunz indirecto. El que es más fácil y práctico de hacer siempre es el test de Kunz directo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué nos demuestra el test de Kunz directo? Nos demuestra que hay en el glóbulo rojo significa que hay anticuerpos adheridos a la superficie del glóbulo rojo. ¿Sí? Eso nos demuestra el test de Kunz directo. ¿Sí? Mientras que el test de Kunz indirecto lo que nos demuestra solo es que hay anticuerpos circulando en el torrente, pero que no están unidos a la membrana del glóbulo rojo. ¿Sí? Y es un poco más tedioso o más complicado. Se puede hacer sí, pero lleva más trabajo. ¿Sí? Entonces, este test de Kunz, gente, se informa en cruces. ¿Sí? Es decir, se informa si es positivo, es decir, puede ser negativo o puede ser positivo. Por supuesto, en la anemia hemolítica autoinmune tiene que ser positivo. ¿Sí? Y se informa en cruces, puede ser una cruz, puede ser 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. ¿Sí? Es decir, te dice si es positivo o si es muy positivo. Entonces, si tenemos un paciente con anemia regenerativa, es decir, con reticulocitos aumentados, ¿sí? Que tiene LDH aumentada, que tiene bilirrubina indirecta aumentada, que tiene ictericia, que tiene su aptoglobina libre disminuida, ¿sí? Que tiene hemoglobinuria. Entonces, probablemente estamos ante una anemia hemolítica autoinmune si el test de Kunz es positivo. Entonces, ¿cómo? Después de que tenemos el test de Kunz positivo, ¿qué hacemos? ¿Qué tocas? No. El borrador. Entonces, gente, ahí ustedes van a agarrar el teléfono. Usualmente el test de Kunz se hace en los bancos de sangre. ¿Sí? Entonces, cuando les viene positivo el test de Kunz en el contexto de una anemia hemolítica, están obligados a pedir el mono específico del test de Kunz. Así mismo se pide. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Díaz, estoy llamando por este test de Kunz que dio positivo, sospechando que tiene una anemia hemolítica, entonces quisiera saber si es posible hacerle su mono específico. Y el mono específico lo que nos va a orientar es si el anticuerpo que está circulando es por inmunoglobulina G, si es por inmunoglobulina M o si es por C3D, que es el complemento. ¿Sí? En realidad hay más cosas en esto, pero esto es lo que más frecuentemente se ve. Y estos dos están relacionados. ¿Sí? Entonces, llaman del laboratorio y le informan a Dian que sí, que el mono específico ya está listo y que dio IgG positivo 3 cruces. ¿Qué significa eso? Al dar IgG positivo significa que es una anemia hemolítica
por anticuerpos calientes. ¿Sí? Pero después le llamaron en otra ocasión y le dijeron no, dio positivo IgM 4 cruces, pero dio solo una cruz IgG. Entonces estamos ante una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. O puede ocurrir lo contrario, o ocurrir lo siguiente, puede venir C3D positivo, el IgM 2 cruces positivo y el IgG una cruz positivo. Este es un ejemplo nada más. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Todavía. No. Sí es una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, predominan estos anticuerpos. Por eso le dije que estos dos estaban relacionados, por eso le hice una vuelta. Esos dos son fríos y los de esta. Ah, sí. Es la misma más que se hace todo eso. Igual si el IgM trae un positivo y el 4 siempre va a ser frío. O sea, el CD3 siempre va a ser frío. Puede ser una cruz y esto puede ser 3 cruces en frío. Si son la misma cantidad de cruces. Pero un ejemplo, tas, 3 cruces IgG, 3 cruces IgM, 3 cruces C3D. ¿Qué tenemos acá? Frío. ¿No? Anticuerpo. Y cuando los tres más o menos se encuentran en la misma proporción, entonces se consideran como anticuerpos mixtos. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí? Más o menos ya les quiero ver la onda de esto. Y acá les traigo un ejemplo. Es un informe de laboratorio de una paciente que le veo en el consultorio en el Hospital Nacional de Itagua. Una paciente que ingresó con una anemia hemolítica severa. ¿Sí? Y entonces se le pidió su test de CUMS y dio, ven acá, CUMS directo. ¿Cuántas cruces? 4 cruces. Esto que está arriba es la tipificación nada más. ¿Sí? Y el laboratorio ya le hizo, al ser muy positivo su test de CUMS directo, ya le hizo su mono específico, no hizo ni falta llamar a pedir, ¿sí? Porque a veces da una sola cruz y ahí solemos llamar a pedirle que nos haga, pero cuando ya es demasiado positivo, ellos mismos le hacen su mono específico. Y el mono específico está informado acá arriba. Entonces, acá está informado IgG 4 cruces. ¿Sí? IgA, que es uno de los marcadores que está también, pero se informó negativo, por eso ni siquiera les puse yo acá en el ejemplo. ¿Sí? IgM 4 cruces. ¿Sí? C3C dice negativo, pero C3D 4 cruces. Entonces, ¿qué tenemos? Una anemia hemolítica mixta. ¿Sí? Así mismo. La consuelo. Así, profe, con el teléfono. Así. No, le cambio hoy. Trampita va a ser lean muy bien su cartilla. Bien mal. Entonces, si se produce activación del complemento, es decir, ahí actúa IgM o C3D, a veces IgG, y pongan en un paréntesis siempre, a veces IgG
a mostrar por qué ese a veces dije que hay una excepción. ¿Sí? A toda regla tiene su excepción. Entonces, si se produce activación del complemento y está implicado IgM o C3D, la hemólisis es predominantemente intravascular, es decir, ocurre en el torrente circulatorio. ¿Sí? Ahora, si el proceso está mediado por inmunoglobulina G, la hemólisis es predominantemente extravascular. Por lo tanto, el proceso asienta ¿en dónde? En el sistema retículo endotelial. ¿Y cuál es el órgano más representativo de ese sistema? El vaso. Así. Captado por los macrófagos y la destrucción de los glóbulos rojos ocurre en el vaso. ¿Sí? Pero no entendí primero. ¿Qué no entendiste eso? Activación del CD3 de complemento, ¿verdad? Sí. La que IgM a veces IgM. No. No entendí. Cuando hay activación del complemento, esa activación del complemento puede estar mediada por IgM, por inmunoglobulina M, o puede estar mediado por C3D, que forma parte luego del complemento. ¿Sí? Pero a veces, y en raras ocasiones, puede estar mediada por inmunoglobulina G. ¿Sí? Pero la inmunoglobulina G raras veces activa el complemento. Por eso les dije que esa era una excepción a la regla, porque después les voy a mostrar cuál es la enfermedad que activa el complemento siendo IgG. ¿Sí? Es muy raro, pero para qué. Ahora ya lo voy a mostrar, de hecho. Entonces, recuerden siempre que las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes están mediadas por inmunoglobulina G. Y la hemólisis es extravascular, por lo tanto, asienta en el vaso. ¿Sí? Ahora, las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos tienen dos variantes, las que son por crioaglutininas y una forma más rara que es la criohemoglobinuria paroxística. En el caso de las crioaglutininas, el proceso está mediado por inmunoglobulina M, es decir, activa el complemento y por lo tanto la hemólisis es intravascular. Y acá está la excepción. En el caso de la criohemoglobinuria paroxística, la activación del complemento es mediado por IgG. Por eso les dije eso recién. Esta es la excepción. Pero la hemólisis sigue siendo intravascular. Esta es la única excepción en donde la activación del complemento está mediada por IgG. Esa es la pregunta para poder estar confundido la cabeza. Ya tengo una idea de cómo lo no, en el examen les voy a compartir. En serio, no, si no va a ser muy fácil. La idea es que ustedes vayan razonando, sepan más con esto. ¿Sí? No. Es para que se vayan entrenando. ¿Sí? Entonces, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes recibe ese nombre porque la hemólisis ocurre a temperatura fisiológica. ¿Cuánto es la temperatura fisiológica? Lo que es 37 grados. Entonces, de ahí que recibe el nombre de anemia hemolítica por anticuerpos calientes. ¿Sí? Y esta es la anemia hemolítica más frecuente. ¿Sí? Representa entre el 70 al 75% de todos los casos de anemia hemolítica autoinmunes. ¿Sí? Y para el hematólogo siempre es un alivio tener una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. ¿Por qué? Porque tenemos muchas opciones terapéuticas para tratar. ¿Sí? Disponer de muchas cosas que hacer, tener muchas armas para tratar. No así cuando tenemos una anemia hemolítica por anticuerpos fríos o por anticuerpos mixtos, que ese sí es un dolor de cabeza. Porque
terapéuticamente no suelen responder a lo que va a hacer. ¿Sí? Entonces, esta, al ser la anemia hemolítica más frecuente, también es mucho más frecuente en mujeres. ¿Sí? Y en mujeres aumenta su frecuencia porque acuérdense que las mujeres son más propensas a desarrollar enfermedades autoinmunes, a desarrollar colaminopatías. ¿Y cuál colaminopatías es la más frecuente en las mujeres? El lupus, ¿verdad? ¿Sí? Una de las más frecuentes. ¿Sí? Entonces, por eso es que es más frecuente de ver en mujeres. ¿Sí? También puede estar asociado a infecciones, también puede estar asociado a síndromes linfoproliferativos crónicos como la leucemia linfocítica crónica, y de hecho una de las manifestaciones clínicas de la leucemia linfocítica crónica es la anemia hemolítica. ¿Sí? Hay algunos fármacos que también pueden inducir a la aparición, como la aldopa, que es utilizada para el tratamiento de la hipertensión arterial en la mujer embarazada. ¿Sí? La levodopa que utilizamos para el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Algunos antibióticos como la penicilina o las sulfamidas de por sí pueden generar esta enfermedad. ¿Sí? Y se mencionan también las quiminas. Entonces, ¿qué decirme esto? Pues el cuadro clínico es igual a todas las anemias hemolíticas, ¿sí? Solo que acá hay que tratar de demostrar que el test de Bunsen es positivo y por supuesto hay que demostrar que el mono específico es positivo para IgG. ¿Sí? Eso es lo que preguntamos. A veces esa anemia hemolítica se asocia con una trombopenia autoinmune y eso recibe el nombre de síndrome de Evans, cuando hay anemia y trombopenia autoinmune. ¿Sí? Y acuérdense siempre que la hemólisis es extravascular, por lo tanto todo acontece en el vaso. ¿Sí? ¿Cómo tratamos a él? ¿Ya te estás durmiendo, Sanita? Sí, ya estás. Ya está de verdad. ¿Cómo se hace el tratamiento? Por eso es que tenemos muchas opciones terapéuticas. En primer lugar, corticoides. Y la elección de si se le va a dar tratamiento por vía oral o por vía parenteral depende de la gravedad de la anemia del paciente. ¿Sí? Usualmente en casos leves a moderados optamos por hacer tratamiento por vía oral con prednisona a razón de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo día. Esa dosis total se mantiene por 2 a 4 semanas y después se inicia el descenso progresivo hasta la suspensión. Acuérdense que los corticoides, cuando se utilizan más de 2 semanas, no se suspenden bruscamente. Hay que ir descendiendo la dosis progresivamente hasta la suspensión. ¿Por qué? Porque eso le puede condicionar a la aparición de una insuficiencia suprarrenal aguda secundaria. ¿Sí? Entonces, por eso no se hace. Es un cuadro relativamente grave. Entonces, por eso no se puede suspender bruscamente. Si estamos ante un cuadro ya más o menos grave, o sea, o grave, no más o menos, ante un cuadro grave, podemos optar por utilizar metilprednisolona. ¿Sí? Y la metilprednisolona se administra a razón de 15 miligramos por kilogramo día por 3 a 5 días. ¿Sí? Y después se continúa con corticoides por vía oral. ¿Sí? Aquí ahí termina. Se hace el que es por vía endovenosa y después se le continúa por vía oral. ¿Sí? Si con eso no responde, podemos utilizar inmunoglobulina endovenosa, inmunoglobulina humana endovenosa. ¿Sí? Y eso se administra a razón de 400 miligramos por kilogramo día por 5 días. ¿Sí? Si con eso no responde, podemos optar por utilizar inmunosupresores como la azatioprina, el micofenolato mofetilo, ¿sí? O la ciclofosfamida. Cualquiera de esos tres podrían ser utilizados. ¿Sí? Si con eso no responde, podemos utilizar anticuerpos monoclonales como el rituximab. ¿Sí? Y el rituximab es un anti-CD20 que se administra de forma semanal por 4 semanas consecutivas. ¿Sí?
Y si con eso no resuelve, se podría utilizar también o se podría optar por hacer, y no está nomás puesto acá, por hacer plasmaféresis. ¿Sí? ¿Saben en qué consiste la plasmaféresis? ¿Alguna vez vieron la plasmaféresis? ¿Ya vieron algún paciente con un catéter de diálisis puesto? ¿Sí? ¿Dónde suele tener? En el cuello. O a veces le coloca a nivel de la femoral. Imagínense un paciente así, pero con una anemia hemolítica, con un catéter de diálisis. Hay que colocarle un catéter de diálisis. ¿Sí? Y eso se conecta a una máquina, ¿sí? Que es el equipo de aféresis. ¿Qué hace ese equipo? Va limpiando la sangre del paciente, es decir, va removiendo los anticuerpos que están circulando y que son responsables de su anemia hemolítica. ¿Sí? Entonces, el objetivo es limpiar o remover los anticuerpos de la circulación del paciente, ¿sí? Y le devuelve entonces una sangre limpia. Pero esa es una opción ya de penúltima opción, por decirlo así, cuando no responde a los demás tratamientos. ¿Sí? ¿Eso sería de los diálisis? No, les dije más como ejemplo para que sepan de qué les estoy hablando cuando les digo un catéter de diálisis. ¿Qué les parece? Es más o menos parecido, se le conecta a una máquina y la sangre va entrando en el equipo y a la par se le va pasando plasma que se prepara en el banco de sangre para reponer. ¿Sí? Con eso se va limpiando la sangre del paciente y se va removiendo los anticuerpos que están circulando. ¿Sí? Y en última instancia se podría recurrir a la esplenectomía, teniendo en cuenta que acuérdense que el proceso es extravascular y la hemólisis asienta en el vaso. Entonces se puede recurrir a la esplenectomía como opción terapéutica. Siempre recuerden que es obligatorio o es pecado mortal no ponerle ácido fólico porque pueden sobrevenir las crisis megaloblásticas. ¿Sí? Y siempre también hay que hacer tromboprofilaxis con heparina de bajo peso porque estos pacientes son más propensos a hacer trombosis. ¿Sí? No poner eso. Dije que es pecado mortal no poner. ¿Qué pasó? De bajo peso molecular. Si no le ponen, condenados al infierno. Bueno. Terminamos con las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes. Y por supuesto, toca hablar, y eso le tomamos un café. Sí, ¿no? Ya las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos son menos frecuentes. Pueden llegar a representar un 20 o 25% de los casos. Y es un dolor de cabeza cuando tenemos un paciente con anemia hemolítica por anticuerpos fríos. ¿Por qué se llama por anticuerpos fríos? Porque en este caso los anticuerpos se fijan al glóbulo rojo a temperaturas por debajo de 37 grados, es decir, a bajas temperaturas. De ahí que se llaman por anticuerpos fríos. De ahí esa denominación. ¿Y qué ocurre? Acá tenemos dos formas clínicas bien definidas. Una es la que habíamos dicho al inicio, en esta diapositiva. Acá. En esta. La que es por crioglutaminas y la crioglutaminas. Bueno, estas son las formas que están portando. Es decir, enfermedad por crioglutaminas. Entonces, casi siempre está mediado por inmunoglobulina G de esta forma. Por lo tanto, la hemólisis es intravascular. Y un gran porcentaje, aproximadamente un 50%, es de causa desconocida, no se quiere identificar la causa, pero ese otro 50% está relacionado a infecciones como mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, micoplasma, la sífilis y la endocarditis. Gustavo, te está durmiendo. No, cállate. Hola, ahora ya no lo dije. Ahora. Allá no me invitan a todos, porque historias. Y
También los síndromes linfoproliferativos del sarcoma de Kaposi es una causal de enfermedad por aglutininas frías o por aglutininas. Es lo mismo, el mismo término. Algo muy característico en estos pacientes es que, además de que hay anemia hemolítica, cuando se exponen a la frío hacen acrocianosis, es decir, las partes astrales, es decir, los dedos de las manos y los pies se vuelven cianóticos, a veces también a nivel peribucal, es muy característico también. Y la otra forma era ¿cuál? La crioglobinuria paroxística o crioglobinuria paroxística a rigor. ¿Sí? Están bien los dos términos también. ¿Sí? Entonces, esta forma es mucho menos frecuente y esta está mediada por inmunoglobulina G y esta es la excepción. ¿Sí? Pero a pesar de que está mediada por inmunoglobulina G, la hemólisis es intravascular. ¿Sí? Entonces, ¿qué decirles acá? Es mucho menos frecuente ya porque esto se veía asociado a sífilis terciaria. Acuérdense que la sífilis terciaria ya es muy rara de ver. Existe, claro que existe, ¿verdad? Pero ya es muy raro de ver ahora una sífilis terciaria. ¿Sí? Este tipo de anemia hemolítica por anticuerpos fríos podría tener cierta respuesta a los corticoides, ¿sí? Y podría tener cierta respuesta a la ciclofosfamina, ¿sí? Entonces, tiene su esta sería la excepción. El IgG podría responder a esteroides o podría responder a ciclofosfamina, ¿sí? ¿Y cómo tratamos? Y el dolor de cabeza sí. Porque a diferencia de esto, la que es por crioglucininas no responde a corticoides, no responde a inmunoglobulina, ¿sí? No sirve, no tienen buena respuesta a corticoides, ¿sí? Lo primero que hay que hacer en este grupo de pacientes es evitar el frío. ¿Por qué? Porque cuando hay descenso de la temperatura va a precipitar las crisis hemolíticas. ¿Sí? Usualmente, ¿qué solemos hacer? Recurrimos a utilizar rituximab, ¿sí? Lo que les había dicho, una vez por semana por 4 semanas consecutivas, y a veces asociamos a medicamentos quimioterápicos como es la bendamustine, ¿sí? Principalmente sí está relacionado a algún síndrome linfoproliferativo, ¿sí? Tienen a responder mejor en ese grupo de pacientes, ¿sí? Como les decía, tienen muy pobre respuesta a los corticoides, a los inmunosupresores, ¿sí? Podemos recurrir también a la plasmaféresis, que es lo que solemos hacer a veces. De hecho, hace poco falleció el tío de un colega cardiólogo, que era mi paciente en Itagua, tenía una leucemia linfocítica crónica, ¿sí? Y en el curso de su tratamiento hizo una anemia hemolítica autoinmune a anticuerpos fríos, ¿sí? Pero su anemia hemolítica no fue por la enfermedad, fue por uno de los medicamentos que se utilizan como parte de su quimioterapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque por las condiciones o por la accesibilidad le puso un esquema que se conoce como RFC, que lleva rituximab, de hecho ya estaba con rituximab, lleva fludarabina y lleva ciclofosfamida, y la fludarabina puede inducir al desarrollo de anemias hemolíticas refractarias, y en su cuarto ciclo hizo una anemia hemolítica refractaria, manejaba valores de hemoglobina entre 2 a 3, ¿sí? Llegó a tener 1.8 y falleció con 1.8. Le hicimos rituximab, le puse azatioprina, le hicimos plasmaféresis, todo lo que teníamos disponible en nuestro arsenal le hicimos, no respondió absolutamente nada, a nada, y falleció hace una semana. Pero para que vean el alcance de esto. Y siempre si se le va a transfundir, se busca, el banco de sangre tiene que preparar glóbulos rojos o paquetes globulares adecuados, busca el que sea más compatible y siempre hay que avisarle al banco de sangre. ¿Por qué? Porque colocan el paquete globular a baño María, ¿sí?
¿Para qué? Para que te alcance la temperatura fisiológica. Acuérdense que esos están congelados y siempre vienen medio fríos. Ni se les ocurra pasar de eso, ¿sí? Porque van a empezar a demonizar más. Entonces ellos preparan, colocan el baño amarillo, te avisan, se van a retirar y la funden inmediatamente, ¿sí? Para que tengan presente que eso se hace, ¿no? Pero siempre es un dolor de cabeza tratar esta y la que es por anticuerpos mixtos. No responden bien al tratamiento. Son muy refractarios. Y para cerrar esta parte, son las 7. ¿No? Y para cerrar las anemias hemolíticas, vamos a hablar de las anemias hemolíticas inducidas por fármacos, ¿sí? Porque hay medicamentos que pueden inducir o favorecer a la aparición de anemias hemolíticas. Y eso está relacionado al mecanismo que puede aparecer en ese contexto, ¿sí? Entonces hay 3 mecanismos bien establecidos que están relacionados a su aparición. El primer mecanismo es lo que se conoce como mecanismo de apteno, ¿sí? O mecanismo de unión del fármaco a la membrana del hemático, ¿sí? ¿Qué es un apteno? Es una sustancia o una fracción de una sustancia que el organismo reconoce como un antígeno y entonces induce la formación de anticuerpos. Eso es un apteno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el medicamento modelo de este mecanismo? La penicilina, ¿sí? Y usualmente la anemia hemolítica está mediada por inmunoglobulina G en este caso, ¿sí? Por lo tanto, la hemólisis ¿dónde ocurre? A nivel extravascular, ¿no? ¿Y dónde sería? En el vaso. El segundo mecanismo es lo que se conoce como el mecanismo de espectador inocente o por formación de inmunocomplejos, ¿sí? Es decir, los fármacos ingresan al organismo, se unen a determinadas proteínas que están circulando y eso se reconoce como un inmunocomplejo que induce la formación de anticuerpos, ¿sí? Por lo tanto, este mecanismo puede estar, en este mecanismo puede haber inmunoglobulina M o puede haber inmunoglobulina G, ¿sí? Podrían estar implicados los dos. Y finalmente hay algunos fármacos que de por sí, al ingresar al organismo, de por sí solo pueden inducir a la formación de anticuerpos sin necesidad de unirse a ninguna proteína plasmática. Y el ejemplo de ese grupo es la alfa-metildopa, ¿sí? Por eso lo utilizamos para el tratamiento de la hipertensión inducida por el embarazo, ¿sí? Y de por sí se considera como un autoanticuerpo a la alfa-metildopa, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo por formación de autoanticuerpos, ¿sí? Y con esto, gente, cerramos anemia hemolítica. Y ahora empezamos. Si quieren se pueden tirar exactamente 7 y 10, 7 y 9. O seguimos en lo mismo.